Espero que... Buenas noches, licenciado. Saludos, licenciado. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase y por allí en su momento les van a estar indicando cuál es el título que deben de colocar para la asistencia de hoy, ¿sí? Entonces, por favor de mantenernos atentos a esa situación y aprovechando el espacio para dar unos cuantos anuncios. Se recuerdan que desde el inicio del curso les había manifestado que el 16 de junio estaba programado el primer examen parcial, ¿sí? Que el 16 de junio ya este viernes. Entonces, en teoría, para ese día se tiene programado ya lo que es la elaboración del primer examen parcial y va a ser objeto de evaluación hasta lo que veamos el día de mañana jueves, ¿sí? Vean, el examen, al final, ¿se recuerdan que les había dicho que tiene la zona acumulable un total de 70 puntos más 30 puntos de un examen final? Que si otra cosa no sucede, pues está programado para el 29 de junio, ¿sí? Entonces, en algún momento había yo planteado la posibilidad de que se realizara algún trabajo de investigación o una situación así, pero se complicaría mucho por el tema de que son alrededor de 272 personas que están inscritas acá en este salón y aparte de eso, pues hacer ese tipo de cuestiones a veces se satura lo que es la plataforma del Classroom para subir las tareas correspondientes o si lo hacemos en grupo también sucede que van a salir muchos grupos y a veces resulta que solo 2 o 3 personas son las que trabajan en ese tipo de situaciones. Entonces, derivado de esa situación, el examen del día viernes va a tener un valor de 70 puntos, que es el total de la zona acumulable, ¿sí? Para que lo vayan tomando en cuenta y en consideración y como les repito va a entrar o va a ser objeto de evaluación lo que veamos hasta el día de mañana. No es únicamente lo que está en las presentaciones que les hemos compartido, sino de lo que hemos hablado y de lo que hemos platicado en la clase, ¿sí? En algunos momentos se han citado algunos artículos por allí, los cuales ustedes pues le tienen que dar la lectura correspondiente, ¿sí? Sí, va a ser un documento de Google, ¿sí? Cuéntenos, Miguel Peralta, cuéntenos, Miguel. Licenciado, buenas noches. Con una consulta, ¿cuánto tiempo dará para el examen? Una hora. El examen tiene un tiempo de 1 hora, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho que inclusive iba a estar colocado antes de las 19 horas para que quienes tuvieran la oportunidad en algún momento de poder realizarlo en su oficina y después salir tranquilamente hacia su casa, pues lo podían hacer. Ahora, si no, llegue usted a su casa, tranquilo, relájese, tenga los documentos de apoyo que requiera a la mano y pues realícenlo, ¿sí? El examen en sí va a tener una duración de 1 hora, pero digamos va a estar colocado antes de las 19 horas y un tiempo prudencial posterior a las 20 horas para que usted tenga el tiempo suficiente para realizar el mismo. Lo importante es que usted se examine. Se examine porque el examen tiene una ponderación de 70 puntos, que es la totalidad de la zona acumulable. ¿Sí? Esa es la idea. Si por alguna razón, obviamente justificable y de fuerza muy, muy, muy mayor, usted no pudiera estar el día viernes, comuníquese con Cindy, ¿sí? Comuníquese con Cindy para ver el tema y justificarlo, obviamente, esa situación. Comuníquelo oportunamente, no vaya a esperar hasta que lleguemos a fin de mes o al examen final para hacer de conocimiento de esta situación, de que usted no se examinó del examen. ¿Sí? Lo debemos de comunicar en su momento. El examen es bastante sencillo, ¿sí? Es más de análisis
es más de análisis que de otra situación y va a entrar lo que hemos visto acá. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas serán? Eso todavía no lo he definido, como pueda que sean 35 preguntas, pueda que sean 70 preguntas, no lo sé. Pero ya ahí lo van a ver oportunamente. ¿Sí? Lick, El buenas examen tiene noches. una ponderación de 70 puntos. Sí, por allí habla Andrea, creo yo, ¿no? Sí, Lick, perdone, no sé si logré escuchar bien, perdone, Ajá. pero No, hacía mención que el examen vale 70 70 puntos. puntos. Es 70 correcto. puntos. No Ajá. nos va a dejar trabajos, ni investigaciones, ni No, trabajo, ¿no? no, O sea que no. sería un parcial y un examen final con usted. Un parcial y un examen final. Un Sí, es parcial correcto. de 70 puntos y un Es correcto. examen de final Un de examen 30. final de 30 puntos para hacer un total Oh, de 100 puntos. Sí. ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Sí, como les decía, el examen va a ser, es más de cuestiones de análisis. Por eso van a tener el tiempo suficiente y de hecho van a tener ustedes inclusive la opción de tener el material de apoyo correspondiente y va a ser de lo que hemos visto y de lo que hemos platicado acá en clase. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema con ese tipo de situaciones y lo hago con el propósito de no complicarnos en ciertas cuestiones o ciertos aspectos. ¿Sí? Continuando con el programa y con el tema que veníamos desarrollando, pues nos quedan ya lo que son del aquel listado que habíamos visto de 9 principios registrales aplicables a cualquier tipo de registro de carácter público, pues vemos ahora un registro que se denomina registro de publicidad. Pues este registro básicamente lo que nos hace referencia es que a los documentos que obran en los registros públicos, a los mismos puede tener acceso cualquier persona que esté interesada en él. No puede negársele o ocultársele, dice por allí, ningún tipo de información, salvo algunas restricciones. Salvo algunas restricciones que de hecho, que sean cuestiones así muy sensibles, sobre todo temas que tienen que ver con seguridad estatal, que eso de hecho está protegido por por una cuestión de rango constitucional. Y pues por lo demás, este principio es muy complementario con el principio de seguridad jurídica, puesto que es necesario que las personas antes de realizar algún tipo de negociación, sobre todo por tema de compraventa de bienes inmuebles, puedan tener acceso a esta información que obra en los registros con respecto a ese bien que va a adquirir, para que usted pueda identificar plenamente si la persona que dice ser propietaria de un bien inmueble efectivamente aparece inscrita como tal. Esto le da seguridad y se da confianza a la persona para poder realizar esa negociación o esa transacción sin ningún temor, y para eso es precisamente que funciona este principio de publicidad. Lo van a usted encontrar regulado con su fundamento legal en el artículo 30 de nuestra Constitución, que es un artículo que hace grandes rasgos habla que los actos administrativos son de carácter público. Si usted está interesado en obtener algún tipo de información con respecto a determinadas actuaciones de la administración pública, pues usted los puede solicitar. Ahora con la ley de libre acceso a la información pública, pues es mucho más fácil y mucho más práctico y mucho más ágil el poder obtener la información de la administración pública. Sin embargo, como acá estamos hablando precisamente del tema de los registros, la única excepción a la regla sería temas relacionados o que tengan que ver directamente con temas de seguridad estatal o información bancaria, inclusive, que esa es una información que es estrictamente de carácter confidencial y que solo a través de una orden judicial es que lo podemos obtener. Sí. Otro de los fundamentos legales en donde usted va a encontrar regulado el principio de publicidad es en el artículo 1124 del Código Civil,
que ese artículo, pues a grandes rasgos, obviamente después usted lo puede ir a leer a su código civil correspondiente, pues básicamente lo que habla ahí es de la publicidad de los documentos, de los libros y de las actuaciones que se encuentran en el Registro General de la Propiedad. Sí. El Código Civil habla mucho del Registro General de la Propiedad porque digamos que es el registro más antiguo que existe en el mundo. Y como les decía en un inicio, todos estos principios tienen su origen o vienen derivados de el derecho inmobiliario, el derecho hipotecario, y por eso es que se hace mucha referencia a cuestiones de bienes inmuebles, y uno de los fundamentos legales que usted va a encontrar dentro del Código Civil es ese artículo, y ese artículo desarrolla lo concerniente a las actividades que realiza el Registro General de la Propiedad. Para algunos autores este principio se puede formular de la siguiente manera. Lo que consta en el registro es lo que jurídicamente existe, mientras que lo que pudiendo haberse inscrito no se hizo en su momento es como que no existiera. ¿Sí? Y este principio de publicidad se desarrolla posteriormente con el principio de legitimación y de fe pública, sobre todo el de legitimación. Y se recuerda que era lo que platicábamos de que si no obra dentro de los registros, usted puede realizar una compra de un bien inmueble. Pero si no inscribe ese testimonio, aun y cuando usted haya pagado efectivamente por ese bien inmueble, aun y cuando haya celebrado de forma legal el contrato de compraventa, si usted no lo inscribe en el registro correspondiente, es como que esa propiedad no lo hubiese adquirido. Es como que ese derecho de propiedad privada que usted adquirió no existiera porque no obra en el registro correspondiente y no lo va a poder usted defender frente a terceras personas. El Estado no puede entrar a proteger una situación que por mandato legal debe de inscribir. Si usted no lo hace, es como que tal situación no existiera. Lo mismo sucede, por ejemplo, también que les decía yo, con el tema de los matrimonios civiles, los matrimonios que son realizados por los notarios. En cuanto a que se debe de dar el aviso correspondiente a RENAP para hacer ese cambio del estatus de la persona, de soltero a casado. Y las consecuencias que esto puede traer es de que si usted se casó, que le digo yo, hace 5 años y nunca se dio el aviso, nunca el notario ni usted dio el aviso correspondiente, pues va a seguir apareciendo en el registro oficial y para efectos de tener que demostrar su estado civil con una certificación de RENAP, pues va a seguir apareciendo usted como soltero, pero mientras no se dé ese aviso correspondiente. Entonces, el principio de publicidad se refiere a eso, a que nosotros podemos tener acceso a la información que obra en los registros. Y es una información que no nos pueden negar o rechazar en ningún momento. Y la idea de que nosotros podamos tener acceso es precisamente a poder verificar que efectivamente el derecho, si está sujeto a un registro, efectivamente se realizó esa operación registro. Es muy necesario para efectos de poder adquirir propiedades, por ejemplo, en el registro de la propiedad, que se recuerdan que les decía yo que parte de su función como notarios va a ser no solo darle forma a la voluntad de las partes, a esa voluntad de ese negocio que quieren realizar las partes, sino parte de la función que usted como notario debe realizar es, sobre todo si quien lo está contratando es el comprador, perdón, el nuevo dueño, es verificar y cuidar los intereses de esta persona, haciendo las consultas correspondientes al Registro General de la Propiedad para poder observar si efectivamente la persona que está vendiendo el bien es quien figura en el registro oficial como el propietario del bien, ¿sí? Para no tener ningún problema ni ningún inconveniente de que se vaya a presentar el testimonio para su inscripción en el registro de la propiedad y que se lo vayan a rechazar. Se lo vayan a rechazar porque le digan, mire, este bien inmueble está inscrito a nombre de una tercera persona que es distinto a quien figura acá como dueño y que vayamos a ver nuestro cliente perjudicado por un tema de una estafa, ¿sí? Entonces, la publicidad básicamente se refiere a ese tipo de cuestiones, a que a los documentos que obran en los registros son de acceso público y cualquier persona interesada puede acceder a los mismos. Si usted desea
conocer, por ejemplo, si una sociedad anónima en realidad existe, quién es el representante legal de esa sociedad anónima, usted puede acudir al registro mercantil y hacer la solicitud de información correspondiente y pues se la van a proporcionar, ¿verdad? Lo mismo sucede con el registro de personas jurídicas, por citar otro tema o otro caso, en el cual usted desea saber si alguna iglesia, si alguna fundación, si alguna asociación existe y está registrada allí, pues le van a brindar la información correspondiente. En el Código de Comercio, en relación a este principio de publicidad, usted lo puede encontrar en los artículos 339, 359 y 360 del Código de Comercio. Y pues básicamente habla o desarrolla en los mismos parámetros que el Código Civil, ¿sí? Indicando que la información se puede brindar a cualquier persona que la solicite en su momento, siempre y cuando pues justifique para qué es que está solicitando la información. Ahora con la ley de, como les decía, ahora con la ley de libre acceso a la información pública, pues tenemos muchas más herramientas para que nosotros como ciudadanos podamos acceder a información que obre en las instituciones y en los distintos registros. ¿Sí? Esa ley vino a aperturar muchas cuestiones, vino a abrir muchas puertas que nos facilitan precisamente el poder acceder a este tipo de informaciones. La única limitante que el artículo 30, que es un artículo de rango constitucional, la única limitación que se establece allí, pues es que sean cuestiones o información que tengan que ver con aspectos de seguridad o cuestiones diplomáticas, ¿sí? Ese tipo de información sí está un poco restringida, o que sea información bancaria. De ahí lo demás, ese principio nos dice que los registros por principio general le deben de dar acceso a todas las personas para que tengan conocimiento de qué es lo que obra o qué es lo que está inscrito allí en ese registro. El principio de legitimación, pues su fundamento legal pues lo vamos a encontrar en el artículo 1146 del Código Civil, y este artículo lo que establece es lo siguiente: la inscripción dice no convalida los actos o contratos nulos según las leyes. Esto no obstante, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por personas que en el registro aparezcan con derecho a ello, una vez inscritos, no se invalidarán respecto a terceros, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de causas que no aparezcan en el registro. ¿Se dan cuenta? La redacción que hizo el legislador en su momento de ese artículo es bastante confusa. No es como que del todo clara, pero por eso les coloqué yo allí en negría, así en palabras un poco más resumidas y un poco más simplificadas. ¿A qué se refiere ese principio de legitimación? ¿Qué idea se les ocurre a ustedes que pueda referirse a esa legitimación? ¿Qué es estar legitimado? Según, ¿o qué entienden ustedes por legitimación? ¿Alguien tiene una idea de qué puede entender por legitimación? Se podría tal vez como autenticar algo, como decir que es auténtico. Fíjense que la legitimación está más enfocada a que si yo digo que soy propietario de un bien inmueble, lo tengo que acreditar con la certificación correspondiente, y si figura si estoy inscrito como titular de ese bien en el registro correspondiente, pues eso es básicamente lo que me legitima a mí el poder disponer de él. Es como ser el titular del derecho, y por eso se los coloqué allí en negrilla, que básicamente a lo que se refiere ese artículo 1146 es que al estar inscrito una persona como titular de un derecho real sobre un bien inmueble o de un bien mueble plenamente identificado,
legitima o le autoriza o le da ese derecho para poder ejercer ese derecho de propiedad y poder defenderlo o oponerse ante terceras personas. ¿Sí? Digamos que usted realiza, nuevamente traemos a colación una escritura de compraventa. Si usted adquirió un bien inmueble, pero le entregan el testimonio correspondiente de esa escritura y usted no lo lleva al registro, no lo registra. Aun y cuando se realizó la escritura traslativa de dominio con todas las formalidades de ley, usted pagó, ¿cómo va a defender usted este derecho de propiedad que está adquiriendo frente a terceras personas, frente al resto de la sociedad, si no tiene un título o una razón de inscripción que lo ampare como tal? Para ello es precisamente que se hace necesario que usted acuda ante el registro a solicitar la inscripción correspondiente para hacer valer precisamente ese derecho de propiedad que está adquiriendo y posteriormente poder usted disponer de él como legítimo propietario. De hecho, cuando usted facciona o cuando usted celebra un contrato de compraventa, parte del desarrollo de la escritura de compraventa es que usted como notario coloca que manifiesta el vendedor que es legítimo propietario del bien inmueble identificado como número de finca XXX, folio XXX, del libro XX del departamento de Guatemala. Usted como notario, al momento de tener a la vista el testimonio con el que el vendedor acredita la propiedad de ese bien que está vendiendo y con la razón que trae del registro de la propiedad en donde indica que sí, efectivamente eso ya fue operado, está debidamente registrado a nombre del vendedor, y adicional a eso usted dentro de su función notarial vino e hizo las consultas al registro de la propiedad y efectivamente verifica, sí, este número de finca, folio y libro aparece a nombre del vendedor, pues eso le da a usted la potestad de poder consignar dentro de la escritura pública de compra-venta que efectivamente manifiesta el propietario o el vendedor que es legítimo propietario, es decir, que aparece el vendedor inscrito en el registro como el titular, como el propietario y que por lo tanto puede disponer de él. Imagínense que se diera el caso que le presentan a usted, notario, le presentan a usted como notario un testimonio de una escritura pública con la cual el vendedor acredita la propiedad de un bien inmueble que quiere vender. Pues usted viene en el ejercicio de su función notarial, realiza la investigación y la consulta al registro de la propiedad, pero resulta que ese bien aparece inscrito a nombre de una tercera persona, que no es quien se está presentando como vendedor aquí conmigo. Es decir, esta compraventa, este testimonio de la escritura de compraventa que el vendedor me estaba poniendo a la vista no fue operado, nunca lo llevó al registro y por lo tanto esta persona no figura como titular en el registro correspondiente, no figura como dueño de ese bien inmueble. Entonces, no es el titular del derecho de propiedad, no está legitimado para poder venir y disponer del mismo. Pues ahí lo que corresponde es decir, y máxime si usted fue contratado, como le digo, por el comprador, hacerle ver esa situación. Mire, ese bien que le quiere vender se encuentra inscrito a nombre de una tercera persona que no es el que la está vendiendo, ¿sí? Entonces, dos cosas pueden ocurrir acá, ¿sí? Que el vendedor nunca haya llevado ese testimonio a inscribirlo al registro de la propiedad y por eso no aparece inscrito como titular del derecho, entonces no está legitimado para venderle. ¿Sí? U otra cuestión que puede suceder es de que sea una persona que lo quiera sorprender en su buena fe, que lo quiera estafar, haciéndole creer que es dueño de un bien cuando en el propio registro no aparece él como el titular del derecho. ¿Sí? A eso se refiere entonces con el tema de el principio de legitimación, ¿sí? Que la persona cuando lo inscribe adquiere ese derecho, ¿sí? El ser titular, el ser legítimo propietario y poder a futuro poder disponer de él en la forma que él quiera, venderlo,
hipotecarlo, donarlo, lo que él quiera, ¿verdad? Pero deben hacerse las anotaciones correspondientes, ¿sí? Y cualquier registro público dice la inscripción de un bien, de persona, de algún derecho o de algún acto, se presume en principio su existencia y se presume en la forma determinada por el asiento respectivo, es decir, con la extensión, limitaciones y condiciones que figuren en el asiento. Se recuerda que cuando vimos el ejemplo que yo les ponía por allí, una razón de inscripción que hace el registro de la propiedad, si se recuerdan ustedes, allí se consigna por parte del registro de la propiedad en ese asiento o en esa razón que es un extracto de la escritura de compraventa. Allí lo que hace el registrador o el operador es transcribir solo ciertas partes, porque el sistema registral que utiliza el registro de la propiedad es así. Su característica es esa, que solo transcribe ciertas partes que ellos consideran relevantes para el negocio jurídico que se está inscribiendo. En este caso es una compraventa, pues allí únicamente consignan que por el precio de 5,000 quetzales, fulano, el sujeto A le vendió al sujeto B. A eso se refiere precisamente este segundo párrafo que yo los coloqué acá. Que se presume en principio la existencia de ese bien y de esa relación contractual, de esa compraventa, en la forma determinada en el asiento respectivo, ¿sí? En la forma en la que se razonó. Y esas son cuestiones que nosotros debemos observar como notarios al momento de estar asesorando al cliente, ¿sí? Ver efectivamente cómo fue que la persona que está vendiendo lo adquirió y si aparece en el registro como el titular de ese bien, si está legitimado para poder precisamente disponer de él, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esta situación? ¿No? Licenciado, entonces digamos que la legitimación es como la capacidad procesal para poder actuar como parte activa o pasiva de un proceso, digamos. Sí, queriendo hacer una comparación o una homologación es muy similar a eso. Por ejemplo, si usted no es mayor de edad, no puede adquirir ciertos derechos, ¿sí? Lo mismo es acá. Debe de usted, al momento que usted lo inscribe, con eso automáticamente adquiere ese derecho de estar legitimado para poder ser el titular de ese derecho que yo estoy pidiendo a que se inscriba a mi nombre y poder defenderlo frente al resto de la sociedad. Defenderlo erga omnes, dice la doctrina, que eso es lo que se refiere, que es un latinismo, lo que se refiere es defenderlo frente a todos, ¿sí? Yo puedo venir y decirle a usted, mire, le vendo este bien inmueble y aquí está el testimonio de donde yo lo compré. Pero resulta que ese testimonio es solo la copia de la escritura de compraventa. No tengo la razón del registro ni aparezco en el registro como propietario de ese bien inmueble. Entonces, ¿cómo voy a defender yo frente al resto de las personas ese derecho de propiedad que yo supuestamente adquirí? La idea de que existan los registros es esa precisamente, de que sea inscrito en el registro correspondiente como titular, como propietario, que pueda usted a futuro poder disponer de la forma en la que usted considere, ¿verdad? Ya sea que lo vaya a vender, que lo vaya a hipotecar, y a eso se refiere precisamente el tema de la legitimación, ¿sí? Ok, gracias. Solo permítanme un segundito. Bien, pues básicamente con lo anterior, pues terminamos con el tema relacionado a los principios registrales, ¿sí?
Principios que, como bien les decía, si bien es cierto, tienen su origen en lo que son el registro o el derecho inmobiliario, eso no implica que los mismos no puedan ser aplicados a la mayoría o a todos los registros que existen en nuestro país, o a toda la clase de registros, independientemente sea registro de la propiedad intelectual, mercantil o de la propiedad. ¿Sí? En algunos aparecen ciertos registros, en otros no. Y la idea es eso, precisamente, de que se dote de seguridad y de certeza jurídica a los actos que están siendo objeto de inscripción. Vamos a ver un poco con respecto a la clasificación de los registros públicos. ¿Se recuerdan que en algún momento hablábamos platicábamos de que existían dentro de los sistemas registrales unos sistemas aplicables a cuando no existían registros públicos y otros sistemas aplicables cuando sí existían registros públicos. Pues esta clasificación que vemos aquí se refiere básicamente a una clasificación doctrinaria relacionada a cuando existen registros. Y dice, dependerá del criterio que se siga para determinar qué clase corresponde cada uno de ellos. Dice, para efectos de nuestro país se puede clasificar atendiendo al objeto de inscripción, así como al efecto que estos producen. ¿Sí? Esas son dos divisiones y son divisiones doctrinarias. Los registros públicos en nuestro país se dividen en dos. Se clasifican en dos clases de registros. ¿Sí? Uno que es atendiendo al objeto de inscripción, de qué es lo que vamos a inscribir, y el otro es atendiendo al efecto que produce eso que está inscrito frente a la sociedad. En la subclasificación de atendiendo al objeto de inscripción, vamos a encontrar también lo que son nueve subdivisiones. Una subdivisión nos habla respecto a registros públicos de bienes y derechos reales. El ejemplo más claro que vamos a encontrar en esta clasificación es el registro general de la propiedad de la zona central y el segundo registro general que tiene su sede en el departamento de Quetzaltenango. ¿Sí? En este tipo de registro público lo que se va a registrar son básicamente bienes inmuebles y cualquier anotación o cualquier modificación que estos bienes inmuebles sean solicitadas ante dicho registro. Es decir, si ese bien inmueble es objeto de una anotación de una demanda por un embargo, si es objeto de una hipoteca, si es objeto de una donación o cualquier tipo de gravamen, puede ser inclusive una servidumbre de paso, es en esta clase de registro público de bienes y derechos reales sobre los mismos en donde van a obrar ese tipo de inscripciones, ese tipo de registro. ¿Okay? Y el ejemplo más claro es registro general de la propiedad. Tanto el registro de la zona central, que tiene su sede aquí en la ciudad de Guatemala, como el segundo registro el segundo registro general de la propiedad, que tiene su sede en Quetzaltenango. Digamos que todo lo relacionado a bienes inmuebles y derechos reales que sobre los mismos recaigan, va a ser objeto de o va a ser clasificado doctrinariamente como un registro público de bienes y derechos reales. Cuéntenos, Zulema Moscoso. Licenciado, con relación a esas inscripciones, fíjese que yo el día 10 de junio estaba viendo el diario oficial, ¿verdad? Ajá. Y ahí estaba viendo de que habían bastantes edictos donde muchas personas del área de Quetzaltenango habían publicado, ¿verdad?, sobre la titulación supletoria que estaban gestionando, ¿verdad? Pero la mayoría eran de Quetzaltenango, de toda esa área, ¿verdad?
Había Toda el una, área del occidente. ajá, del occidente. Había una que otra, una en Zacapa, otra en Petén, pero la mayoría era todas del occidente, fíjese. De la zona del occidente, sí. Y es que como les decía, fíjense que en los departamentos es muy común encontrar muchos bienes inmuebles que no cuentan con una matrícula o con una inscripción registral en el registro de la propiedad. Entonces las personas lo único que tienen allí son derechos posesorios, que por supuesto pueden optar a solicitar al registro a través del trámite correspondiente, que es el que haga, como lo comentaba la compañera, a través de titulación supletoria. Se puede solicitar que se le cree número de finca, folio y libro, ¿sí? Pero para ello deben de cumplir con un trámite, y parte de ese trámite de titulación supletoria es precisamente hacer las publicaciones de edictos en donde se hace un llamado a aquellas personas que pudieran tener alguna objeción con respecto a esa propiedad que se intenta inscribir en el registro de propiedad a mi nombre, ¿sí? Pues existe otra clasificación dentro de estos registros públicos atendiendo al objeto de inscripción, atendiendo a lo que vayamos nosotros a inscribir, que cuéntenos, Jacinta Guzmán. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Una Buenas noches. consultita a la titulación supletoria. Acá, la titulación, o sea, cuando aprueban esa titulación, es otorgarle de igual manera un número de finca, folio y libro. No es como por decir, datos, sino sí le otorgan ese número de finca, folio y libro. Sí, ahí lo que se resuelve por parte del juez es ordenar al registrador general de la propiedad, ya sea al de la zona central o al segundo registro, dependiendo de dónde se encuentre el bien inmueble que carece de inscripción. Lo que hace el juez es ordenarle en esa resolución que se proceda a la inscripción de ese bien inmueble a nombre de Jacinta Guzmán Brito, por ejemplo, asignándole el número de finca, folio y libro. Digamos que ese número de finca, folio y libro, eso es un trámite y es un número que el registro a lo interno se lo va a asignar, ¿sí? El juez lo único que va a resolver al final es eso. Luego de haber agotado todo el trámite correspondiente, se hicieron las investigaciones, se hicieron la publicación de edictos y nadie presentó ninguna objeción para que ese bien inmueble pasara a nombre suyo, procediera a la inscripción a nombre suyo. Usted logró acreditar en su momento que tiene más de 10 años de poseer el mismo, que durante esos 10 años usted nunca ha sido perturbado de la propiedad de ese bien inmueble. Ya en la resolución final el juez lo que ordena es eso. Le ordena al registrador general de la propiedad que proceda a la inscripción de ese bien inmueble a nombre suyo, asignándole un número de finca, de folio y de libro. Y ahí lo que usted va a lograr es precisamente esa titularidad, que ante el registro correspondiente, que ante el registro estatal, usted va a poder acreditar y ser la titular de ese bien, que antes carecía de inscripción, ahora sí va a estar inscrito a nombre suyo. Y usted va a estar legitimada para poder disponer de él de la forma en la que usted quiera. Igual, anteriormente, cuando no tenía una inscripción registral, usted podía venderlo, ¿sí? Pero era una venta de derechos posesorios. Usted lo que le decía al comprador o a quien estuviera interesado es, mire, le vendo este bien inmueble, pero lo único es que no tiene inscripción, no está inscrito en el registro de la propiedad, ¿sí? Entonces ya será la nueva persona que vaya a adquirir esos derechos posesorios quien deba iniciar el trámite de titulación supletoria. Y probablemente ustedes se preguntarán, bueno, pero si ya quien me lo está vendiendo tenía más de 10 años, yo lo estoy adquiriendo hoy, esos derechos posesorios, ¿será necesario que yo tenga que esperar otros 10 años para poder venir e iniciar una titulación supletoria? Y la respuesta es no. Dentro de la escritura pública de compraventa de derechos posesorios, se debe de consignar, ¿sí? Recordemos que a las personas se les hace un juramento, se les toma una juramentación de que van a decir la verdad, ¿sí? Y usted como notario está investido de fe pública, ¿sí? Entonces, dentro de esa escritura de compraventa de derechos posesorios,
se va a consignar que quien le está vendiendo posee más de 10 años de tener esa propiedad y que nunca ha sido perturbado por nada. Y digamos que hagamos de cuenta que ya tenía 13 años esta persona de poseer ese bien inmueble sin ningún tipo de inconveniente, y esos 13 años usted los puede hacer ver, ¿sí? Cuando usted inicie ya como nueva compradora al momento de hacer esa titulación supletoria, usted como nueva propietaria de ese bien puede hacer ver de que quien se lo vendió tenía ya más de 10 años de poseer ese bien inmueble que nunca fue perturbada en esa propiedad, ¿sí? Entonces no es necesario que usted tenga que esperar 10 años más, sino que digamos que el tiempo que ya esta persona que le vendió ya tenía acumulado, digamos que se los va a traspasar a usted los puede hacer valer frente al juez cuando usted inicie su trámite de titulación supletoria, ¿sí? Solo para que nos quede clara esa situación, porque a veces tiende a confundirse un poco. Y con el trámite de titulación supletoria lo que usted va a conseguir es eso, ¿sí? Que el juez le ordene al registro de la propiedad que lo inscriban a su nombre y que ya pueda contar con un número de finca, folio y libro, y que usted pueda gozar de la protección estatal de ese derecho de propiedad que ha adquirido. Es un derecho que ya está inscrito, ¿sí? Y puede usted ser la titular en el registro y poder disponer de él en la forma que quiera, ¿sí? Por supuesto que es un trámite un poco tardado, la verdad, pero tampoco es que sea imposible. Que digamos que básicamente cuando yo inicio la titulación supletoria, básico es poder yo acreditar y demostrar que ese bien inmueble lo he poseído por más de 10 años o quien me lo vendió tenía ya más de 10 años de poseer ese bien inmueble, que no tiene una inscripción registral y que siempre me ha pertenecido y que no hay terceras personas que manifiesten ser ellos los dueños. Para eso es precisamente que se hacen las publicaciones de los edictos a los que hacía mención la compañera anteriormente, ¿sí? Para hacer valer esa situación, para que las demás personas, para que el resto de la sociedad esté enterada y tenga conocimiento de que alguien inició el trámite de titulación supletoria y que pretende inscribir bien a nombre suyo, para que cuente ya con una inscripción registrada, ¿sí? Hay otro tipo de registros públicos y es un registro público de bienes, y acá el ejemplo más claro lo vamos a encontrar con el registro fiscal de vehículos de la SAT, ¿sí? Ese es un registro que, como su nombre lo indica, existe a nivel interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el cual todos los vehículos que circulan en nuestro país tienen que tener las placas correspondientes y tienen que estar debidamente inscritos y registrados en dicho registro, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, paga su impuesto de circulación, la SAT le va a extender a usted su tarjeta de circulación. El título de propiedad de ese vehículo, quien se lo extiende es el registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Entonces, allí es donde usted, siendo el titular de ese vehículo y acreditándolo con el título correspondiente, puede venir y disponer de él para venderlo a terceras personas. Entonces, en este registro público de bienes, lo que se va a registrar son eso precisamente, ¿sí? Ese tipo de bienes, sobre todo semovientes o móviles, ¿sí? Existe también un tipo de registros o una clasificación de registros públicos que se refieren o que va a trabajar únicamente con registro de garantías, ¿sí? Y aquí el ejemplo claro para aplicándolo a nuestra realidad social, se encuentra el registro público de garantías mobiliarias, ¿sí? Que es un registro realmente de reciente creación, ¿sí? Que opera o que está adscrito al Ministerio de Economía, en donde las personas para garantizar, ¿qué les digo yo? Un préstamo, un mutuo, alguna financiación, algún contrato de leasing, vienen y ponen como garantía un vehículo, ¿sí? O acciones de una sociedad. Para brindarle certeza a esa garantía o a ese bien o a esa negociación que estamos haciendo, podemos llevar a registrarlo al registro correspondiente, valga la redundancia, que en este caso es el registro de garantías mobiliarias, y ellos nos van a extender una constancia de que el bien se encuentra debidamente inscrito en el registro de garantías mobiliarias. Sirve mucho o facilita mucho, sobre todo personas que trabajan
con inversionistas, con financiamiento que hacen mucho contrato de leasing, por ejemplo, y sirve para brindar certeza y garantía a quien me está prestando el dinero, ¿sí? A quien está para garantizar precisamente ese tipo de transacciones. Entonces es un tipo de registro que vamos a encontrar también. Y existe otra clasificación de registros públicos que se refiere al registro de personas. Y acá vamos a encontrar o vamos a hablar también no solo de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. Y pues para ello puse por allí 3 ejemplos, que es RENAP, que es en donde se inscriben todo lo que tiene que ver con respecto a personas físicas, su nacimiento, cambio de nombre, si contrajo matrimonio, la defunción correspondiente y todo ese tipo de cuestiones. Si sucede un divorcio o de ese tipo de situaciones, también se lleva a inscribir al registro, al RENAP. El REPEJU, que es el registro de personas jurídicas que les contaba yo que funciona en el Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado del registro y autorización de lo que son fundaciones, asociaciones, iglesias, todo lo que tenga que ver con las famosas ONGs. ¿Sí? Ellos llevan un control y un registro de todo ese tipo de personas jurídicas, ¿sí? Y aparece, les puse por ahí también el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que ese es otro registro público de personas, porque allí lo que se inscribe en ese registro de ciudadanos es quienes están postulados, que les digo yo, para alcaldes, quienes están suspendidos en sus derechos civiles y políticos. Ahorita que está muy de moda ese tipo de situaciones, si usted quiere conocer quienes están inscritos oficialmente como candidatos a diputados por el Estado Nacional, por ejemplo, puede ir al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y ellos le pueden brindar esa información. ¿Sí? Y pues también existen lo que son registros públicos de título, ¿sí? Que digamos los ejemplos claros acá los podemos encontrar en las municipalidades cuando emiten, o las municipalidades a veces llevan un registro de títulos de la empresa municipal de agua, en Pagua, por ejemplo. Las municipalidades que ofrecen ese servicio, por lo general le venden al vecino o a la persona interesada un título que ampara esa propiedad precisamente. Y cuando usted vende ese bien inmueble, pues puede incluir también dentro de la compraventa que está vendiendo el título de propiedad municipal de agua, ¿sí? Registro de mercado de valores y mercancías. Acá en Guatemala existe un mercado de valores y mercancías que funciona en la sede del Banco Industrial, en donde todos aquellos inversionistas que quieran invertir en la Bolsa Nacional, pues pueden registrar allí las acciones y los bonos que tengan ellos a la venta, ¿sí? Y pues también existe el registro de acciones de entidades bancarias, que esto funciona en la intendencia de bancos, ¿sí? Ellos son los encargados de registrar todo lo referente a bancos que operan legalmente, las diferentes financieras, las aseguradoras, afianzadoras y reafianzadoras, todo lo que tenga que ver con el movimiento bancario. Existe un registro de ese tipo de entidades, ¿sí? Y existe también lo que es un registro público de actos jurídicos, ¿sí? Que son aquellos registros que van a registrar o van a llevar un control de las manifestaciones de voluntad de las personas. Y les puse ahí como ejemplo el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. Esto es algo que se lleva en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Después el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos también. El RENAP es un registro público que, valga la redundancia, registra actos jurídicos, como lo puede ser actos que modifican el estado civil, como puede ser el que usted contrajo un matrimonio, y ahí lo que se va a registrar en sí no es que vayan a registrar nuevamente a la persona o que le vayan a crear a usted un nuevo número de partida ni nada, sino lo que se va a hacer allí es que en su acta, en su certificación de nacimiento, le van a agregar que con fecha 14 de junio del año 2023 usted contrajo nupcias con X persona. Entonces ya su estatus va a cambiar
de soltero a casado, ¿sí? Pero eso es un acto jurídico que se está registrando, ¿sí? No es un hecho propiamente dicho, como lo puede ser su nacimiento y que van a ir a inscribirlo a usted por primera vez. Lo que es un acto propiamente, ¿sí? Igual, cuando usted otorga un mandato, en realidad lo que está registrándose allí, en ese registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, se recuerda que vimos ya un ejemplo de un mandato. Lo que se está registrando allí es la voluntad que tiene usted de venir y delegar a una persona para que lo represente. Es un acto jurídico lo que usted está dando ahí, como lo es el darle un poder, un mandato a X personas para que lo represente en determinadas situaciones. Igual el registro de testamentos y donaciones por causas de muerte. Cuando usted como notario autoriza un testamento de alguna persona, tiene la obligación de mandarlo y de enviarlo a el aviso correspondiente a este registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, ¿sí? Existe también una clasificación que es relacionada a registros públicos de hechos jurídicos, que está muy relacionado con el anterior, con la diferencia de que aquí lo que se registran son hechos, como lo puede ser el nacimiento de una persona, que es un hecho que surte efecto en la vida jurídica de las personas. También un registro público de procesos. Y pues acá también existe lo que es el registro de procesos sucesorios a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la cual pues se encarga de llevar un registro de procesos sucesorios que son radicados judicialmente ante un juez o ante un notario. Cuando una persona fallece y no otorgó testamento, primero, para radicar un proceso de proceso sucesorio intestado, se debe de pedir un informe al registro de testamentos y donaciones por causa de muerte para que ellos nos indiquen si la persona en vida otorgó o no un testamento. Pudiera ser que nosotros tengamos conocimiento, nosotros sepamos que quien falleció pues nunca dispuso de sus bienes y hasta donde nosotros sabemos nunca otorgó testamento, nunca hizo una donación por causa de muerte, sobre todo porque son cuestiones muy personales de la persona. Entonces, como notarios, previo a iniciar ese proceso sucesorio intestado, pedimos un informe para que ellos nos digan si la persona en vida otorgó o no testamento. Si nos contestan de que no, pues ya venimos e iniciamos con el procedimiento sucesorio intestado correspondiente, pero también allí debemos mandar nosotros un aviso correspondiente al registro de procesos sucesorios para que ellos tengan un registro y un conocimiento de que se inició un proceso sucesorio intestado en relación a X personas, ¿sí? Y pues la otra clasificación que son cuestiones meramente doctrinarias que yo les comentaba es una clasificación atendiendo a los efectos que la inscripción surte frente a terceros o frente a la sociedad. Y pues existe mucho acuerdo entre varios autores que de forma doctrinaria nos indican que existen inscripciones con efectos constitutivos e inscripciones con efectos declarativos, según sea el registro a que nosotros acudamos, ¿sí? Para ello, pues les coloqué yo allí que debemos entender por efectos constitutivos y que debemos entender por efectos declarativos. En efectos constitutivos, pues dice allí, la inscripción provoca la transmisión o constitución de derechos. Y solo con la inscripción en los libros se perfecciona, es decir, aquellos actos por medio de los cuales por mandato legal dice que únicamente al estar inscrito va a poder usted adquirir la propiedad de un bien inmueble, digamos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con efectos declarativos? Es lo contrario al anterior, que son aquellos actos o aquellas cuestiones o aquella constitución de derechos en las que se perfecciona únicamente con la voluntad de las personas, materializada a través de la escritura pública. Les coloqué allí, el registro lo único que hace es inscribir ese derecho. Y les coloqué allí un ejemplo que
podría ser el depósito de una obra en el registro de la propiedad intelectual, pues que la obra se protege desde su creación independientemente de su registro, ¿sí? Entonces, eso se los coloqué yo allí solo para que hiciéramos esa diferenciación. Y pues ahí en el cuarto párrafo les indico que en nuestro país la mayoría de inscripciones que se realizan son para efectos declarativos, es decir que la mayoría de actos que son sujetos a inscripción en nuestro país surten efectos o se perfeccionan únicamente con la voluntad de las personas. Por ejemplo, un matrimonio surte efecto con el consentimiento de las personas de haber contraído matrimonio y la autorización del notario correspondiente, ¿sí? En realidad, el que usted lo lleve a inscribir al RENAP es hacer ver o darle publicidad a ese acto de voluntad que usted realizó previamente, ¿sí? Dice allí ver artículo 146 del Código Civil y pues básicamente allí ese artículo 146 hace un llamado o hace una transcripción crítica. La inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes. Y pues esto es referente a que se recuerdan que les decía yo que cuando veíamos los principios procesales, cuando usted ingresa a un documento al registro de la propiedad, por ejemplo, ellos lo que califican es si se cumplen con los requisitos de forma y de fondo que establecen las leyes y los diferentes reglamentos respecto a ese acto que se pretende inscribir, pero ellos no entran a ver si el contenido o lo que está declarado ahí en esa escritura de compraventa fue real o fue mentira o solo se está simulando. Ellos no entran a ver o se entran a cuestionar si será que el sujeto A de verdad le vendió a B. No hacen ese tipo de cuestionamiento. No, lo que ellos verifican es de que si la escritura cumple con los requisitos de ley, si están debidamente identificados, si constan la firma de los comparecientes, si consta la firma del notario, ese tipo de cuestiones, si quien dice ser el vendedor efectivamente figura como titular en el registro de la propiedad para poder disponer de él y actuar legítimamente como propietario. Por eso es que ese artículo 146 dice la inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes. Recordemos que si existe una cuestión anómala de una compraventa que se escribe en el registro de la propiedad, las partes lo pueden hacer ver a través de un procedimiento especial que es el de pedir la nulidad de ese contrato, pero de oficio no lo puede hacer el registro de la propiedad porque ellos no entran a cuestionar si la voluntad que se expresó en el documento, si lo que las partes acordaron en el mismo, fue real o fue ficticia, porque ellos no estuvieron allí. Y como viene autorizado por un notario, se presume que es auténtico, que es verdad. A eso se refiere ese tipo de situaciones. Y pues básicamente nos vamos a quedar por acá el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario al respecto de lo que hemos visto hoy. Del examen dijo que hablábamos mañana, ¿verdad, Lica? Sí, el examen va a entrar hasta lo que veamos mañana, ¿sí? No, es que fíjese que tengo un inconveniente. Yo recibo 2 clases seguidas. Ajá. El problema que yo tengo es de que la compu se me está calentando. Con las 2 clases seguidas. Por ejemplo, ahorita la tuve que apagar y pasarme al celular. Ajá. Entonces, no sé qué chancecita habría de que nos diera un poquito más de tiempo. Me refiero no sé qué dirán los compañeros, pero 1 hora después o algo así, no sé. No sé qué dicen los compañeros. Yo solo hablo Pero por mí. eso ya lo había dicho yo al principio, lo dije en la primera clase y lo dije hoy también. El examen va a estar o sea, tampoco es que lo vaya a colocar yo de 7 a 8 y el que no se conectó ahí perdió. Ya no se va a poder, no. Creo que se los manifesté desde un principio en la clase. No le comprendí, ajá. Es que sí tenía esa pena, pues. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Miren, lo importante, y siempre se los he dicho, es examínense, ¿sí? Vaya, gracias. Cualquier inconveniente, infórmenselo a Cindy y justifíquenselo, obviamente, ¿verdad? Tampoco se trata aquí de venir. Yo siempre le informo a ella todos los días. Ok, perfecto, ajá, pero gracias. sí no hay ningún problema con eso hoy.
Muy No hay ningún amable, problema con eso, gracias. sobre todo porque yo, como les digo, entiendo de que inclusive a veces en este horario de 7 a 8 hay quienes posiblemente vayan camino a su casa. ¿Sí? Entonces, Sí, es la idea cierto. tampoco es de que usted vaya en el celular y vaya manejando y vaya haciendo un examen, que materialmente va a ser imposible que lo vaya a poder hacer. Entonces, por Sí, eso les tiene decía, razón. quienes tengan la oportunidad de hacerlo, inclusive en su trabajo, háganlo. Sí, háganlo. Quienes lo quieran ir a hacer a su casa para estar tranquilos, concentrados y sin ningún tipo de interrupción, háganlo. Lo importante es que usted se examine. ¿Sí? Gracias, muy amable. Licenciado, perdone. Fíjese que yo no escuché eso, entonces, sí, ¿en qué horario es que nos vamos a examinar? Perdón, es que no me ubiqué ahí. Mire, el reglamento de la facultad indica que el examen está para el viernes 16 en el horario de clase, ¿sí? Que para el caso nuestro sería de 19 a 20 horas, ¿sí? Sin embargo, el examen va a estar colocado antes, como pueda que sea 1, 2, 3, 4 o inclusive desde el mediodía, porque es algo que no he decidido todavía, pero por ahí lo van a ver ustedes, ¿sí? Y va a estar colocado hasta después de las 20 horas. Tampoco es que se vaya a cerrar a las 20 horas, el que no se metió antes de las 20 horas, ahí mira qué hace. No, no se trata de esa situación, ¿sí? Sino que van a tener ustedes chance 1, 2 o inclusive hasta 3 horas, pues. Lo podemos dejar hasta la medianoche del viernes para que usted lo realice con tranquilidad. Lo importante es que usted se examine, ¿sí? Lo importante es que usted sepa que no va a estar colocado únicamente de 19 a 20 horas. Lo que va a tener tanto chance como antes como después, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Perfecto, licenciado, muchas gracias. Gracias. No hay inconveniente. Entonces, nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Y pues nos estamos viendo el día de mañana para tocar el último tema previo al examen. Y pues les deseo que tengan una feliz noche. Les agradezco por el favor de su atención. Y continuamos el día de mañana con el desarrollo de los diferentes temas. ¿Sí? Buenas noches. Gracias, Lic. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, licenciado. Licenciado. Noche, Lic. Feliz